Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan les saluda. Puestos de pie, vamos a orar, por favor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Queremos agradecerte por darnos la vida y la salud de cada uno de nosotros y también por habernos cuidado. Gracias por cada hermano y hermano. Y también oramos por este tiempo que queremos hacer estos tres eventos muy especiales. Pedimos la dirección, la bendición de tu Santo Espíritu, principalmente en la canción que vamos a cantar, en el desarrollo del estudio de tu Santa Palabra, y a la vez en agradecimientos y peticiones que vamos a dejarte a ti en tus santas manos. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, este espacio, este lugar que tú nos provees. En tus manos encomendamos, orando en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento ya. ¿Saben? Vamos a observar a continuación. Usted tiene un boletín y dice así: Iglesia Bíblica Bautista Diocesana Cayambe 2022, octubre. Recuerden que hoy es 26, miércoles, boletín número 235, JJUS. Y vamos a observar, y dice así la palabra de Dios, en el libro de Salmos, capítulos números 55 y 16. También tienen en sus boletines, y vamos a leer, ¿ya? Puestos de pie, vamos a leer con voz fuerte, con ganas, con ánimos, y leamos a la voz de tres. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tomen asiento ya. Vamos a cantar a continuación, vamos a cantar una canción. Esta canción se llama, ponle por favor, ponle DJ, no te quedes. De gloria en gloria. Dice así: porque solo Dios tiene el gran poder de cambiar y transformar vidas. Somos como aquella olla de barro y debemos dejar que Dios nos forme. Vamos a cantar esa canción hermosa, ¿ya? Si saben, ¿verdad? Pilas de ella. Buenas noches, mis hermanas, qué gusto poder estar aquí. ¿Qué tal si empezamos cantando para glorificar a nuestro Dios antes de poder recibir el estudio de nuestro Señor? Así es que vamos a cantar primeramente, ¿ya? Canto
que haga eso, mi amor. Amén, amén. Vamos a leer. ¿Aló? Entonces, ya, muy bien. Vamos a observar en la parte intermedia del boletín. Usted tiene algo muy especial y dice así. Empieza leyendo, mi amor. Estudio Bíblico Bautista Diocesano número 87, el Apocalipsis. Amén. Vamos a ver la palabra de Dios, por favor, a continuación, en el libro de Apocalipsis 1:19. Estamos estudiando esa parte de la palabra de Dios y vamos a ponernos de pie y vamos a leer, ¿ya? Recuerden que Apocalipsis es el último libro de la palabra de Dios, 1:19. ¿Y saben qué dice? ¿Cómo saben? Sí saben, ¿verdad? 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. Tomen asiento, por favor, ¿ya? Saben, a continuación, por lo tanto, estamos viendo y usted tiene como título, ¿qué dice ahí? Título: Apocalipsis. Amén, el Apocalipsis. Vamos a observar, estamos observando, estamos estudiando y usted tiene como tema, ¿qué dice allí? Tema: ¿cuál es la exhortación que Jesús dio a la iglesia de Éfeso? Amén. Vamos a observar y estamos viendo, pásale la siguiente situación, ¿qué dice ahí? Detalles relacionados al Apocalipsis. Amén. Tenemos el 15º detalle con el número 15, ¿qué dice ahí? Dice 15, las 7 cartas para las 7 iglesias, Apocalipsis capítulo 2. Amén. Vamos a observar a continuación qué dice ahí en la pantalla. Joshua, ¿puedes leer ahí? Si vale el micrófono. Basados en Apocalipsis capítulos 2 y 3, Reina Valera 1960. Entonces, en esta parte del libro de Apocalipsis observamos que hay 7 cartas muy importantes para 7 iglesias. Amén. Vamos a ver a continuación, ¿ya? Tal vez habrá como vamos a ver con el número 6. ¿A quién le toca leer ahí? ¿Qué dice mi amor? Hola, mi hijo. Su respectivo estudio. Amén. Vamos a ver la primera carta es de la primera iglesia cristiana. Usted tiene como literal A. Entonces, ¿qué dice ahí? A Efeso. Vamos a observar Apocalipsis 2:5. Busquemos eso, por favor. Apocalipsis 2:5 y vamos a ponernos en pie y vamos a leer. Vamos a continuación. Si alguien lo trajo la Biblia, usted tiene en pantalla y dice así la palabra de Dios. 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Dónde siento ya? A continuación vamos a observar qué dice ahí en pantalla a quien le toque leer. El versículo 5 de Apocalipsis capítulo 2 tiene 6 partes de exhortación muy importantes. Amén. Vamos a observar la primera parte y exhortación muy importante era, y usted tiene como número 1, ¿qué dice ahí? Apocalipsis, primero, Jesús exhorta y recuerda de dónde ha caído la iglesia de Éfeso. Según Apocalipsis 2:5, la primera parte. Amén. Por lo tanto, la segunda parte y exhortación muy importante era, y usted tiene como el segundo punto, ¿qué dice ahí? Segundo, Jesús exhorta al arrepentimiento a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:5, la segunda parte del versículo. Hoy vamos a estudiar, usted tiene como el tercer punto, la tercera parte y exhortación muy importante que Jesús da, ¿qué dice ahí? Joshua. Jesús exhorta a que realice las primeras obras a la iglesia de Éfeso. Amén. ¿Saben? La palabra de Dios nos dice, pasa a continuación, ¿ya? Apocalipsis 2:5, la tercera parte del versículo, y dice, y haz las primeras obras. Vamos a observar esto, ¿ya? Recuerden que habíamos visto 5 puntos muy importantes. Vamos a ver ahora, mejor dicho, 6 guiones muy importantes. Hoy vamos a observar el 6º guión. ¿Qué dice ahí, mi amor?
Cuando la palabra de Dios nos dice, y haz las primeras obras, se trata de todo lo que dice en Apocalipsis 2, 2 al 3. Amén. Entonces vamos a observar a continuación en pantalla. Usted tiene que dice ahí, no te traces hoy. Son las siguientes 20 obras por lo menos. Amén. Vamos a observar 20 obras. Vamos a ir leyendo rápido y vamos a ir observando, ¿ya? Recuerden el primer asterisco, Apocalipsis 2, la primera parte del versículo, ¿qué dice ahí? ¿A quién le toca? Apocalipsis 2, la primera parte, Amén. Recuerden que recuerden, estamos viendo 20 obras de las que dicen, haz las primeras obras. O sea, la iglesia dejó como 20 obras. Y la primera es, yo conozco tus obras. O sea, lo que tenían ese arduo trabajo, lo que hacían con ganas, lo que Jesús conocía muy bien, de cómo eran esos cristianos de Éfeso, de cuán dedicados y amor demostraban por Dios, por su obra y por su amada iglesia, en realidad habían dejado. Es la primera parte. La segunda obra muy importante de las primeras obras de esta amada iglesia de Éfeso es si usted tiene con el segundo asterisco. ¿Qué dice ahí? 2. Apocalipsis 2, la segunda parte. Y tu arduo trabajo. Amén. O sea, cuando dice tu arduo trabajo, demostraban un trabajo fuerte, fortalecido, firme, eran constantes, perseverantes y trabajaban fuera de lo normal. Eran fieles a los cultos, estudios, oraciones, diezmos y ofrendas, evangelizaciones y otros ministerios que esta amada iglesia tenía, y lo hacían con arduo trabajo. No era así nomás que, bueno, me vaya al estudio, me voy así como... Y además, ya, ese man ya mató a mi papá, ¿y cómo voy a estar yendo? No eran así. Decían, mi papi se fue a la presencia de Dios porque le mataron, pero yo también quisiera ir que me maten y quiero ir pronto a la presencia de Dios. Ese era el objetivo de los primeros cristianos. No era como ahora, que ahora a veces toca rogar, llamar, que venga, vaya. No, antes no, en realidad. La tercera obra muy importante de las primeras obras de esta amada iglesia de Éfeso es, si usted tiene como tercer asterisco, ¿qué dice ahí? Tercero, Apocalipsis 2, la tercera parte del versículo, y paciencia. Amén. Recuerde que la palabra paciencia, hupomoné, no está hablando de la palabra macrozomía. Hupomoné, o sea, era la tolerancia, la tranquilidad y calma aún en medio de persecuciones, maltratos, torturaciones y odio de los impíos. Esa era la tercera obra cuando dice, haz las primeras obras. La cuarta obra, muy importante de las primeras obras de esta amada iglesia de Éfeso, es, si usted tiene como el cuarto asterisco. ¿Qué dice ahí? Joshua. No puede soportar a los malos. ¿Pero qué dice ahí? Apocalipsis 2, la Guarda. Amén. Dice, y que no pueden soportar a los malos. ¿A quién estaba hablando cuando decía a los malos? ¿Quién se acuerda? ¿Sabe? O sea, que no permitía que haya pecado, que haya hipocresía, que haya mediocridad en esta amada iglesia, porque siempre estaban conectados, concentrados y cooperados con Dios y con su santa palabra. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Serían los malos cristianos entonces. Amén, exactamente, los malos cristianos que venían y le dañaban el buen testimonio de la iglesia. ¿Sí entendieron? Yo pensaba que eran los perseguidores de la iglesia. No, gracias a Dios. La quinta obra muy importante de las primeras obras de esta amada iglesia de Éfeso es, y usted tiene como el quinto asterisco. ¿Qué dice ahí? Apocalipsis 2, La quinta. quinta parte. Amén. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Se dan cuenta? Bueno, estos apóstoles supuestos son actuales, pueden ser reales para que vean bien. Entonces, o sea, comprobaban, observaron y detectaban que no eran verdaderos apóstoles,
sabían muy bien quiénes eran y estaban por engañar y subliminalmente estaban metidos en la iglesia. Entonces, ¿se dan cuenta? Recuerden que en ese momento había solo 12 apóstoles. Entonces, lo que hacían es, a veces, usados inclusive por Satanás porque hacen milagros o porque curan, porque recuerden que en el primer siglo hasta Satanás podía hacer eso. Y usaban en mal, ¿verdad? Eso ya. Entonces vamos a observar ahora la sexta obra muy importante de las primeras obras de esta gran iglesia. Usted tiene con el sexto asterisco de lo que había dejado esta iglesia. ¿Qué dice ahí? Sexto asterisco. Apocalipsis 2 sería sexta parte. Y los has hecho mentirosos. Y los has hallado mentirosos. O sea, esta clase de dichos o denominados apóstoles que aparecían en esta madre iglesia no eran nada más que mentirosos, falsetas, engañadores, burladores, aprovechadores y confusionistas. O sea, decía, yo soy apóstol, le curaba a la gente, le hacía creer, pero en realidad era de parte de Satanás. ¿Se dan cuenta? Así es que, exacto, como brujos, chamanes, magos y todos los demás. Así es que cuiden también hoy en día lo mismo de aparecer en realidad. La séptima obra muy importante de las primeras obras de esta gran iglesia es que usted tiene con un séptimo asterisco. ¿Qué dice ahí? Apocalipsis 2:3, la primera parte, y ha sufrido. Amén. ¿Sí se ha entendido? Entonces, cuando habla de ha sufrido, o sea, demostraban paciencia, constancia, permanencia en todo, aún en medio de gran persecución, de maltratos, de sufrimientos y de odios que tenían por causa de la palabra de Dios, que las gentes lo hacían, los gobernadores lo hacían en ese tiempo. Tomen mucho en cuenta, imagínense, si hoy murió papá y mamá, o sea, debían los cristianos tener en este caso ese odio, pero no, habían odios y además habían personas infiltradas de lo que le avisaban dónde estaban los cristianos para que los soldados puedan ir con tranquilidad y matarles. Todo eso pasó y así es que esta nueva iglesia dejó todo eso. Ahora, la octava obra muy importante de las primeras obras de esta nueva iglesia es si usted tiene con el octavo asterisco. ¿Qué dice ahí? 8. Apocalipsis 2:3, la segunda parte. Y has tenido paciencia. Amén. Recuerden una vez más, esta palabrita es hupomoné, no es la palabra macrotsumía. La palabra macrotsumía habla en Gálatas 5, 22, 23, una de las cualidades del fruto del Espíritu Santo. O sea, tuvieron tranquilidad, mucha sabiduría, mucho discernimiento para saber comportarse, conocer especialmente a los falsos, desechar a la vez, tuvieron esa calma, esa tranquilidad, aunque a costa de sus vidas, aunque al otro día, a la vuelta de la esquina, estaban a punto ya de ser sacrificados por causa de Cristo Jesús. Continuaban, no desesperaban, estaban en esa calma, en esa tranquilidad, en esa tolerancia y seguir adelante llevando a cabo la obra de Dios. ¿Entendieron? ¿Alguna duda, alguna pregunta? La novena obra muy importante de las primeras obras de esta madre iglesia de Éfeso es si usted tiene como el noveno asterisco. ¿Qué dice ahí? Perdón. Noveno, Apocalipsis 2:3, tercera parte del versículo. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Amén. Cuando dice por amor de mi nombre es por amor a Jesucristo. Por eso yo puse aquí la imagen de Jesús y los cristianos allí. O sea, trabajaban continuamente, fuertemente, más allá de lo que se ve, más allá de lo normal. Porque imagínense si trabajaban a lo que se veía, ya con lo que moría su papá, su mamá o un montón de hijas y hijos de Dios, ya se desanimaban, podrían haber desanimado y no seguir adelante. Entonces trabajaban más allá de lo normal, porque amaban en gran manera a Papito Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, a su santa palabra, a la iglesia de Dios. ¿Se dan cuenta? La décima obra muy importante de las primeras obras de esta madre iglesia que había dejado es que usted tiene como el décimo asterisco.
Pasa, hijo. ¿Qué dice ahí? Una pregunta en la 9. Amén. Dice, y trabajaban arduamente. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Primeramente, el trabajo de ellos era seguir constante con los cultos de adoración, con los estudios en la palabra de Dios, con los diezmos y ofrendas, con la evangelización, el apoyo a la obra misionera y otras cosas más. Pero aquí dice que eso no es trabajar. Trabajar es ir a una plantación. Actualmente, bueno, hablando de esos tiempos, la verdad, actualmente, eso es un trabajo en la obra de Dios. Ahora, lo que sí es que actualmente el mundo sí está bastante confundido. Por eso lo que como usted ve ahora, imagínense ahorita cuántos estamos, porque no sienten ese amor. Entonces, en este momento, en el momento actual, primeramente estamos en la época de la apostasía. En segundo lugar, estamos en una época del mundo modernista y materialista, confusionista y evolucionista y todo eso. Entonces, en verdad el mundo está manejado eso, inclusive el cristiano. Entonces, el leer la palabra de Dios, el orar, la evangelización, el estar en la iglesia, el dar ese granito y ese aporte importante, inclusive en los diezmos y ofrendas, hoy en día ni para el cristiano en verdad no tiene mucha importancia. Pero, y ahí viene como dice la palabra de Dios, muchos son llamados, pocos son escogidos. Así es que en la primera iglesia, en el primer siglo, en esta amada iglesia, ese era el trabajo arduo que ellos hacían: cuidar, proteger y seguir adelante, no perder el enfoque que Dios había dado a través de nuestro Señor Jesús. Eso, mi estimado hermano Bicha, pero si usted tiene algo más, ahí coge el micrófono. Ya, muy bien. ¿Algo más de pronto? Vamos entonces, la décima obra muy importante de las primeras obras de esta amada iglesia es, y usted tiene con el 10º asterisco. ¿Qué dice ahí? Yo solo le digo. Amén. O sea, hermanas y hermanos, nunca llegaron a desfallecer, a retroceder, a decaer, aún en medio de tormentas, de matanzas, de persecuciones que sufrieron. Entonces ahora no hay eso. Debemos agradecer y ser más fuertes y trabajar más arduamente. En verdad, la iglesia de Éfeso, en verdad, aún en medio de eso no lo es. Y eso dejaron la segunda y la tercera generación de cristianos. ¿Se da cuenta? Entonces agradecer a Dios que ustedes de una u otra manera están aquí. Eso es bueno, ¿verdad? Saben, la 11ª obra muy importante de las primeras obras de esta amada iglesia de Éfeso es, y usted tiene con el 11º asterisco. ¿Qué dice ahí? La reconciliación. Mateo 5, 23 al 24. Ya, en esta parte vamos a buscar, por favor, Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24, ¿ya? Si ya tienen, pongámonos de pie y vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos números 23 al 24, ¿ya? Y dice así la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si tú das tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tomen asiento ya. Es otra de las razones muy maravillosas que se olvidaban. Hay como 6 partes. Primero dice por tanto. La palabra por tanto se refiere de lo que habló todo el capítulo 5, del 4 y del 3, y es la continuidad. La segunda parte dice, si tú traes tu ofrenda al altar. Cuando habla del altar no está hablando mucho del lugar, sino en verdad la presentación donde se daba y el corazón. Allí, tercera parte, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, a veces puede haber peleas, riñas, enojos, desacuerdos,
despechos y de pronto palabras, actitudes. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Pedir perdón a poquito Dios. Ahora, por eso está la iglesia, ¿no? Es importante para que usted pueda, y es verdad, es bueno usted, por ejemplo, antes de que puedan pasar a dar los diezmos y las ofrendas, acercar y decir, hermano, verdad, yo tuve una mala idea con usted, yo estaba molesto con usted y perdón, hermano, verdad, yo quiero dar estos diezmos y las ofrendas con mucho amor, no con pecado. La cuarta parte dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Ese es ya, entonces ponen el arbolito y anda, llevando, guiando para que pueda ir a reconciliar. Luego dice, reconcíliate primero con tu hermano, o sea, poner al día, estar de acuerdo que yo he fallado o él falló, voy a estar bien con Dios. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se da cuenta? Es decir, hermanos y hermanos, no es más bueno decir, bueno, pues ahora estoy así, ahora sí, bueno, yo soy buenazo, buenaza, y a mí no me pasa nada, y no, tranquilos hermanos, hacen eso, debemos estar consagrados, ¿ya? Eso es lo que esta madre iglesia se olvidó, se descuidó, inclusive llevaban lo peor, en realidad. Tomen en cuenta de esto, usted debe llevar lo mejor, remecida, apretada, fortalecida esas ofrendas, en verdad, no llevará ahí viejo, a veces ahí, y ha pasado, en verdad, a veces la jefita nos ha dejado para pagar del arriendo un billete de $20 roto, viejito, arrugados. Entonces, no sé si la iglesia pone o de pronto jefita cambia, no sé, pero es muy bueno. Yo, y algún momento voy a indicar, yo en el sobre que pongo, en verdad pongo el mejor billete, el billete nuevito, que vuela, pero a verde, ¿sí? Entonces, hay que dar lo mejor, porque recuerde que las cosas se parecen mucho y lo que diga el corazón se parece, ¿verdad? Las cosas dicen mucho de usted. ¿Entendió? La 12ª obra muy importante de las primeras obras de esta madre iglesia de Éfeso es que usted tiene con el 12º asterisco. ¿Qué dice ahí? 12. El amor a Dios con el corazón, alma, mente, fuerzas y corazón. Marcos 12, 29 al 31. Amén. Vamos a observar eso, por favor, ¿ya? Si saben dónde está Marcos. Si usted tiene celular es más fácil. Está bien, tal vez si quieres carenciar y hay 3 Biblias puedes coger tu Entonces vamos a observar Marcos 12, 29 al 31. ¿Y saben qué dice? ¿Estos ya tienen? Marcos 12, 29 al 31. ¿Ya? Así dice la palabra de Dios. La voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Marcos 12, 29 al 31. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Tomen asiento, ¿ya? Hay como 13 partes que habla este versículo. La primera parte, Jesús le respondió. ¿A quién respondió? A una pregunta que hizo un sabio rabino, ¿verdad? La segunda parte, el primer mandamiento de todos es que hay que hacer. La tercera parte, oye, escucha, ponga atención, Israel, es como decir, poner sus nombres. Está hablando a usted, a mí, ¿escucharán ya? Eso ya. La cuarta parte, el Señor nuestro Dios. Está confirmando a los judíos que el Señor no solo era Dios, Dios no solo era Dios, sino el Señor, el que tomaba el mando. Quinta parte, el Señor uno es, hablando de la Trinidad. Sexta, y amarás al Señor tu Dios primero con todo tu corazón, o sea, de lo que nazca en su conciencia, póngale de toda fe, amor a bendito Dios. Y cuando usted ame a Dios, las cosas que usted va a hacer con Dios, para Dios va a hacerlas, pero con ganas, con fortaleza, con ánimos. No va a estar ahí medio desanimado. Ya me toca tocar. Ya, porque pastor dice,
No, o sea, usted va a ver con esos ojos espirituales. Luego dice, y con todo tu alma. El alma está por la sangre, perdón, por las venas que corren la sangre. ¿Se da cuenta? Las emociones, ganas de comer, y lo que hay, inclusive en la parte sexual, que produce el alma. Y con toda tu mente, sí, la mente está aquí, sí, las neuronas que tenemos en nuestras mentes, concentradas en la palabra de Dios, y con todas tus fuerzas. Las fuerzas es ir, caminar, si voy a leer, sacrificarme, si voy a orar, sacar ese tiempo. Y este es el principal mandamiento. Cuando esto hago, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Entonces, si usted ama a Dios, ama a su prójimo. No hay complicaciones, como a ti mismo. Si usted dice, ay, esa me cae mal, esa me cae mal, está diciendo a usted mismo que le cae mal. No hay otro mandamiento mayor que esto. Esto es lo que esta madre iglesia había descuidado. La 13ª obra muy importante de las primeras obras de esta madre iglesia de Éfeso es que usted tiene como el 13º asterisco, que dice ahí, ¿a quién le toca leer? Amén. Entonces vamos a observar eso, ¿ya? Sí, es Mateo 23, 26. Si ya tienen, pongámonos de pie y vamos a leer, ¿ya? Mateo capítulo 23, versículos números 26. Y dice así la palabra de Dios. Punto 3. Dice la palabra de Dios en Mateo 23, 26. Fariseo, ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Tomen asiento. Está hablando el corazón. Usted no va a ir y decir, bueno, como aquí dice vasos, yo tengo 12 vasos de vidrio aquí. Voy a ir a limpiar toditos y a lavar. Está hablando su corazón, mi corazón, nuestros corazones. Así era esta madre iglesia, de verdad, había caído en la hipocresía, en la mediocridad. Y dice el fariseo ciego, limpie primero. O sea, en realidad, ser fariseo no es malo, por si acaso. Recuerda que el fariseo era el que interpretaba, el que sabía la palabra de Dios. El problema es la práctica. Es como ahora, perdón que lo diga, clérigo o cura. Entonces ser cura no es malo, pero en la práctica y lo que ellos hacen es mal visto. Era lo mismo en este caso. Entonces, aquí hay dos partes. Primero dice fariseo ciego, el primero limpia, el primero lo de adentro del vaso del plato. Está hablando del corazón. Segundo, para que también lo de fuera sea limpio. Es que claro, el vaso en verdad es transparente. Entonces, si usted no limpia lo de adentro, si mi corazón no está bien adentro, ¿cómo puedo yo demostrar en la parte física en lo que actúo, hablo y pienso? Limpiemos nuestros corazones, pidamos perdón, estemos bien con Dios. Era así que le animaba a esta madre iglesia cuando dijo, haz las primeras obras. La 14ª obra muy importante de las primeras obras de esta madre iglesia, que debían volver a esas primeras obras, es, y usted tiene con el número con el 14º asterisco, ¿qué dice ahí? 14. El volver a saciar a los hijos. Marcos 7, 27. Amén. Vamos a observar unas hojas más adelante. Marcos capítulo 7, versículos números 27, ¿ya? Marcos 7, 27. Y dice así la palabra de Dios. Pongámonos de pie y vamos a leer, ¿ya? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Marcos 7, 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Tomen asiento, ¿ya? Es la importancia que aquí está hablando. Hay tres partes que habla la palabra de Dios. Primero dice, pero Jesús le dijo. Está hablando a todas las personas, en especial a sus discípulos y también a los fariseos, saduceos, levitas y otros que estaban ahí en verdad viendo. Segunda parte, deja primero que se sacien los hijos. Está haciendo caer en cuenta la importancia en realidad. Tercera parte, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, es la importancia, el servicio.
en cuanto a la obra de Dios, para que puedan darse cuenta que es importante en realidad en esto. ¿Ya? Vamos a ver ahora, es lo que se había olvidado, la 15ª obra muy importante de las primeras obras de esta madre iglesia de Éfeso, de las que debía volver, es que usted tiene como el 15º asterisco, que dice ahí. 15, el servir a los demás. Marcos 10, 43 y 44. Amén. La palabra de Dios nos dice, vamos a buscar una hoja más adelante, ya, si usted no perdió. 2 también, 3 también, 4 sí. Marcos 10, 43 al 44. Así es que si ya tienen, póngase de pie y leamos, ¿ya? Así dice, a la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Marcos 10, 43 al 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Tomen asiento. Hay 4 partes que habla este versículo 1, pero no será así entre vosotros. O sea, estaba hablando entre los discípulos, entre los que más estaban con Jesús. Segunda parte, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Cuando habla de grandeza, está hablando de sabiduría, no de porte realmente, porque recuerda que Zaqueo era pequeño. Entonces está hablando de sabiduría, de conocimiento. Mientras más sabe, el Hijo de Dios, ¿qué hace? Más se baja y va a servir. Mientras más conoce, muchas veces eso puede pasar, ¿verdad? Yo sí sé todos los 66 libros de la palabra de Dios. Génesis, Éxodo y toditos va a decir, y va a hablar y decir, y a veces cae en ese orgullo, en ese ego. No, es para servir. Tercera parte, y el que de vosotros quiera ser el primero, y completa la 4, será siervo de todos. Así es que, ¿qué significa? Hay que servir, hay que ser con ánimos, con ganas. Déjele que los demás sean juzgados por Jesús. A veces algunos llegan a comparar, ¿verdad? Ese no hace, esa no hace, ese hermano ve cómo está, esa hermana ve cómo está, solo yo. Qué bueno que Dios nos use como yo. Y eso es bueno en realidad. Lo malo en esto es que hacer con orgullo, con hipocresía y de pronto pensar, solo yo. Estamos cayendo en ese egocentrismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué es lo que le aconsejaba esta madre iglesia? Que vuelvan a ese amor a Papito Dios, que hagan las obras, que vean por sí mismos, que sirvan y sean ese ejemplo. La 16ª obra muy importante de las primeras obras de esta madre iglesia de Éfeso es que usted tiene con 16º asterisco, que dice ahí, buscar a Dios. Lucas 24, 1 a 3, Reina Valera 1960, amén. Amén. Lucas 24, 1 a 3. ¿Ya tienen? Ya. Y vamos a ponernos de pie y vamos a leer, ¿ya? Así dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, 1 a 3. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Tomen asiento, ¿ya? Hay como 8 partes que aquí habla. Primero, el primer día de la semana. Ahora, actualmente nosotros sabemos el nombre de los días. ¿Cuál es el primer día de la semana? Exacto. Entonces dice, segunda parte, muy de mañana. Para los judíos de mañana era más o menos 3, 4 de la mañana. Eso era muy de mañana en realidad. Entonces, en ese tiempo se fueron. Y hasta eso ya Jesús, ¿qué había hecho Jesús? ¿Quién sabe? Se había resucitado. ¿Se da cuenta? Entonces, tercera parte, vinieron al sepulcro. Recuerden que un sepulcro era como un túnel en realidad. No era como ahora que a las personas se les enterraba 3 metros bajo tierra. Sería bueno si yo me muera, me pongo en un túnel o en nicho también. ¿Se da cuenta? Cuarta parte, trajeron las especies aromáticas que habían preparado. Ahora, ¿qué sería si
cuerpo ya estaba ya hecho pedazos. Exacto, uno la costumbre. La segunda era para poder preservar un poco más, que no se pudra continuamente. Y la tercera, para también prevenir el mal olor. ¿Entendieron? ¿Entendiste, Camilita? Ya. Ya. La quinta parte, y hallaron removida, perdón, la quinta parte, y algunas otras mujeres, ya dice, y algunas otras mujeres con ellas, o sea, habían 3 o 4 mujeres. La sexta parte, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Se da cuenta, ¿quién movió? Porque esa piedra era grande, era tremenda, no era una piedrita de moler el ají más. Bueno, sí, Jesús con todo su poder. La séptima parte, y entrando, o sea que entraron allí, se da cuenta. Y la octava parte, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Sí, mi amor, dime. ¿Por qué no le enterraban bajo tierra? Era la costumbre de ellos. Hola. Lo que pasa es que, ¿de dónde nace eso de enterrar bajo 3 metros a una persona o 2 metros? En realidad ahora lo hacen por higiene. Eso es uno ya. Ahora, lo otro, antiguamente, inclusive los incas no enterraban en realidad, pero ellos siempre ponían, inclusive en un fondo grande, le hacían sentar hincado y le ponían en una pared, pero no pegada, no enterrada, sino que, por eso, como tú ves, si hablamos de los egipcios, tenían las pirámides. Si hablamos de los judíos, hacían como nichos, ponían túneles para poder enterrar. Pero había esa diferencia, esa consideración, porque no eran animales. Ahora sí ya lo hacen, porque ya como somos gentiles y todo eso, entonces ahora ya se les mete debajo de 3 metros ahí bien enterrado para que de pronto. Porque pensaban que después de morir tenían mucha vida. Exactamente. Amén. La 17ª obra, eso mismo, ya, sí, estoy de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, no estuve. La 17ª obra, muy importante, de las primeras obras de esta amada iglesia de Éfeso, es que usted tiene con el 17º asterisco. ¿Qué dice ahí? El hablar la palabra de Dios, Hechos 13:46. Ya, veamos Hechos 13:46. ¿Quién busca más rápido? Ya, pongámonos aquí y leamos, ya. Hechos 13:46. ¿Saben qué dice? A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que le desechéis y no os juzguéis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Se dan cuenta? Esto está hablando de su primer viaje misionero. Recuerden que Pablo fundó esta nueva iglesia de Éfeso y hablaba que pueda volver. Hay 8 partes que aquí hablan, no voy a detallar mucho, pero Pablo y Bernabé fueron misioneros. Hablaron, cuando dice con denuedo, está hablando con fuerza, con continuidad, con sabiduría, y está diciendo que era necesario hablar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces eso. Vamos a ver la 18ª obra, muy importante, de las primeras obras de esta nueva iglesia. Con él, usted tiene con el 18º asterisco. ¿Qué dice ahí? 18. El apartar la ofrenda a Dios. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Amén. Vamos a ver Primera de Corintios, eso es un poco más adelante. Primera de Corintios, capítulos números 16, versículos números 1 a 2. Vamos a ponernos en pie y vamos a ver qué tienen. ¿Están pilosos? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 16, 1 a 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Tomen asiento ya. Entonces aquí hay como si
partes, recuerden que ya en esos tiempos ya había esa costumbre de reunirse el primer día de la semana para realizar los cultos de adoraciones. Haced también vosotros de la manera, no sé si usted entendió, que ordené a las iglesias de Galacia. Está hablando en plural. Había a más iglesias que Pablo ya les había enseñado. ¿Qué enseñó? Que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, o sea, saque. Y como Dios había prosperado, según Dios haya prosperado, guardándole, o sea, si lunes Dios prosperó, martes, miércoles, todo eso debían guardar y llevar al alfolí y servir, poner en la iglesia, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Estas ofrendas eran para llevar a los misioneros, para apoyar a otras iglesias. Por eso la iglesia debe ser una iglesia misionera, apoyar a misioneros. La 19ª obra muy importante, sí, mi amor. Este versículo no debe ser aplicado para los diezmos, ¿verdad? Sino para las ofrendas. Y encima para la ofrenda misionera. Ya, o sea, primero para los diezmos no dice, ¿verdad? De todas formas, como siempre, van junto, en verdad, las ofrendas y los diezmos. De manera secundaria, posiblemente sí podríamos, especialmente por lo que dice cada primer día de la semana, porque ahí es bueno poner los diezmos también, por esa razón. Pero hablando primariamente, es específicamente que habla de la ofrenda, y cuando dice para los santos, no únicamente es para la ofrenda principal, sino para ayudar. En esos tiempos habían viudas, habían huérfanos, habían pobres, habían personas que habían... ¿Por qué habían viudas y todo eso? Porque en verdad, o sea, había mucha persecución. Habían necesitados, en verdad. Entonces las ofrendas servían para eso. Entonces eso ya. Pero sí, o sea, también la palabra de Dios habla que cada primer día sí es importante poner los diezmos también en nuestra iglesia. La 19ª obra muy importante de las primeras obras de esta amada iglesia de Éfeso es que usted tiene como asterisco número 19. ¿Qué dice ahí? Entender la voluntad dispuesta para servir a Dios y a los. Amén. Vamos a leer 1 Corintios. Nos recuerde que todo esto, esta amada iglesia, se habían olvidado, ¿verdad? Y habían estado perdidos totalmente y descuidados. Así dice la palabra de Dios. 1 Corintios 8:12. Pues pasa de Josué. 1 Corintios 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 8:12. Pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia Contra Cristo pequéis. Exactamente. Entonces, a ver. Wow, este texto no es. 1 Corintios 8:12. Tal vez sería 2 Corintios 8:12. Corintios 8:12. Sí, entonces 2 Corintios 8:12 cambia el número. Es una equivocación. Gracias, hermanos míos, por no corregir, por yo mismo darme cuenta. Vamos a ver 2 Corintios 8:12, ¿ya? Vamos a leer, ¿ya? 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. ¿Están diciendo ya? Debía haber esa disposición. Recuerden que ¿quién pone ese querer y ese hacer para que haya esa buena voluntad? Es nuestro Dios Todopoderoso. Esto también se había descuidado esta madre iglesia. Amén. Muy bien, la 20ª obra, muy importante. Sí, hijo. Pero, pregunta pronto. Es 2 Corintios 8:12. Recién vas a pasar. Mejor no le pases, sigue a la siguiente. La 20ª obra muy importante de las primeras obras de esta amada iglesia de Éfeso es que usted tiene con el 20º asterisco. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca? 20. En obedecer, honrar a los padres y los padres no provocar a ir a sus hijos por amor a Dios. Sí, eso es lo que... 6, 1 al 4. Amén. Eso es lo que descuidó realmente. Toma mucho en cuenta esto.
ya no había esa educación, ya no había esa amonestación. Por eso dice que la segunda y tercera generación de los hijos o de cristianos que había en ese tiempo estaban descuidando del propio Dios. Ya no había obediencia a Dios, a sus padres, en esa misma iglesia en el primer siglo. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer Efesios 6, 1 al 4. ¿Me entienden? Ya, buscan nomás ahí. Así dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tomen asiento ya. Hay como 10 partes en estos versículos, pero de todas formas ustedes, como entienden y saben, desde el versículo número 1 al 3 habla a los hijos. En el número 1 habla de la obediencia, es un mandato que habla de la obediencia. Sobre todas las cosas, obedecer. En el número 2 habla de honra. La palabra honrar es en realidad orar, hablar, visitar, llamar y obedecer. Y en el número 3 dice, cuando eso hace, aumenta nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre el infierno. Eso, mientras tiene vida y salud, mientras más obediencia, más honra hay a los padres. Se da cuenta, imagínense, yo ya voy a llegar a los 50 y ¿sabes? Es como de 35 nomás. Será. Y 4 habla de nosotros los padres, o sea, aquí está hablando de papás. Primero, que no provoquemos la ira. Segundo, que debemos criarlas en disciplina. Y tercero, amonestación del Señor. ¿Se da cuenta? En este caso, mi Karencita, como tú eres papá y mamá, entonces te toca también a ti. Amén. Entonces, y les agradezco mucho. Entonces, gracias por las hermanas y hermanos que están conectados. Hay como 3 que están conectados de allí. Es una bendición tener 3. Así es que, y gracias también por estar aquí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor, ya. Ponlas en la oración todos, ya. Oremos, agradezcamos a Dios y luego para comunicarnos los unos a los otros. Oremos, ya. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta noche una vez más. Gracias por este desarrollo en tu santa palabra. Queremos agradecerte grandemente por esta amada iglesia de Éfeso. En realidad, la amonestación que tú, Señor Jesús, nos diste personalmente a través de Juan, para que vuelva a realizar las primeras obras, y en verdad el descuido de estas 20 obras que hubo en cuanto a esta amada iglesia. También nos amonestas a nosotros, nos urges a poder acudir a ti y recordar ese primer amor. Y queremos acercarnos ante ti y pedirte perdón, papito Dios, porque muchas veces descuidamos y no amamos como se debe a ti, a tu palabra, a tu obra. Queremos seguir en bendición tuya. Oramos por nuestra hermana iglesia, que en verdad vuelva a ese primer amor. Hay muchos que están enfocados en sus quehaceres, en sus cosas, pero no hay amor a tu obra. En realidad, el mundo, el cristianismo está muy materializado y se olvidan de ti. En tus manos encomendamos, agradecidos por esta canción, por este estudio de tu santa palabra, y ahora pues el comunicarnos unos a los otros, pedimos la dirección, la bendición, la fortaleza, la sabiduría de lo alto, de parte de tu Santo Espíritu, al momento de orar, que podamos comunicar de manera correcta. Gracias, bendito Dios, oramos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento ya. Muchas gracias, hermanas y hermanos, especialmente las hermanas y hermanos que están conectados. Vamos a desconectar en este momento. Que bendito Dios nos bendiga, nos cuide y nos proteja, y vamos a seguir adelante. Bendiciones y hasta pronto. Muchas gracias.